Me han pedido de hablar sobre un pequeño libro. El título son 20 tesis de política. Son 20 tesis porque fueron 20 sesiones de trabajo con un grupo de militantes en la Ciudad de México. Eran unos 400. Entonces lo que pensamos fue escribir pequeñas tesis de unas 4 a 5 páginas para que los participantes de aquel curso debatido pudiesen leer el texto antes de llegar a la sesión. De tal manera que es un texto pequeño, 150 páginas, publicado por El Perro y la Rana en Caracas. Se llama 20 tesis de política. El tema de fondo es el siguiente: todos los ciudadanos, o es decir, todos los latinoamericanos, todos los venezolanos, todos los mexicanos, argentinos, todos somos ciudadanos o somos miembros de una comunidad política. De tal manera que algunos pueden ser obreros, campesinos, médicos o abogados, pero ninguno deja de ser ciudadano, o es decir, es una vocación universal. Todos somos políticos, unos representantes, otros eligen a los representantes. La mayoría debe participar, pero de eso no nos escapamos ninguno. Lo que pasa es que a veces se piensa que la política es un oficio para gente que quiere enriquecerse o quiere enaltecerse o saca provecho de ello. Nos olvidamos que la política es un noble oficio. Es un oficio noble de todo ser humano. Y el que no participe en ella deja un vacío que después no puede criticar que ha sido llenado por otros. El libro es una interpelación a todos a ser activos en un campo. Y la política es un campo, así como hay un campo donde pastan las vacas, un campo, o también un campo de juego para jugar al fútbol, es un campo. Y en ese campo se ejerce la función política. Lo que pasa es que muchos nunca se han puesto a pensar en qué significa la política. La política, primero que todo, es ejercicio del poder. Pero en la modernidad, sobre todo europea y norteamericana, grandes filósofos definieron al poder como dominación. Es que una voluntad se imponga sobre otra. Esta visión del poder como ejercicio de dominación destruye la política, la corrompe. Hay que tener otra concepción del poder. ¿Cómo lo podría decir? Muy rápido. Y ya son tesis del libro, las primeras 6 tesis. Es primero, la política ejerce el poder. Y el ciudadano ejerce el poder y lo delega en las autoridades. Las autoridades no ejercen el poder en nombre propio, sino en nombre del ciudadano. La única sede del poder es la comunidad política, el pueblo, la única. El Estado no es sede del poder, ni el presidente, ni un diputado, ni un militar, ni un profesor, ni ninguno de los miembros del Estado ejerce el poder en nombre propio, lo ejerce delegadamente. El único que ejerce el poder en nombre propio es la comunidad política y el pueblo. ¿Qué es el poder? Primero, es una voluntad de vivir. Todos queremos vivir y para poder vivir hay que comer, beber, tener un vestido, una casa, la cultura, hasta adorar a sus dioses. Esos son los contenidos por los que uno va a actuar. Uno va a poder cumplir con las necesidades, es el nivel material. Pero hay un segundo nivel, que es que si cada uno quiere lo propio, esa comunidad no tiene poder porque cada uno tira para lo suyo. Entonces una fuerza limita a la otra y al fin queda inmóvil la comunidad. Hay que obtener un mismo objetivo. Y para tener un objetivo hay que reunir a la comunidad política, hay que discutir las cosas y llegar a consensos, habiendo participado en ese consenso simétricamente. Eso es lo que hace la legitimidad del ejercicio del poder. El consenso del pueblo en
cómo cumplir los objetivos de la vida y sus propias necesidades. Eso se llama legitimidad, donde yo he participado para llegar a saber lo que vamos a hacer en común. Y cuando se crean las instituciones, es un sistema de legitimación. Eso se llama democracia. Tan simple como eso. La democracia es el consenso de la participación de todos los miembros de la sociedad, participando simétricamente, llegando a consensos. Y esos consensos me comprometen a mí porque participé en la discusión de llegar a ese acuerdo. Es el momento formal democrático. Luego, la voluntad de vida cumpliendo necesidades, aunada a las voluntades legítimamente, debe ser factible. Es decir, tenemos que tener medios para cumplirlo. Por ejemplo, un pueblo que no tiene un ejército que lo sepa defender, pues no tiene poder, no tiene factibilidad. Pero un pueblo que no tiene una economía que alimente a la gente, pues es débil, no puede tener factibilidad. Si no tiene cultura, los ciudadanos están llenados en otras culturas, pues no se afirma en su identidad. La factibilidad son los medios instrumentales para cumplir con el querer vivir como necesidades y el poder hacerlo democráticamente, es decir, con participación simétrica. Esas son las 6 primeras tesis. Lo que acontece es que el poder que reside en la comunidad política, esto sería la comunidad política, el poder reside solo en el pueblo o en la comunidad. Pero para poder ejercer el poder crea instituciones. Y las instituciones son las mediaciones, el medio como el poder se puede cumplir. Y esas mediaciones son, por ejemplo, la representación. Como no podemos 30 millones de ciudadanos decidir todo en comunas, directo, tenemos que nombrar representantes. Entonces, la democracia va a tener un brazo que es todas las instituciones representativas, pero también va a tener otro brazo que son las instituciones participativas. Y la participación no es lo mismo que la representación. Debo decir que en la política algunos hablan de la democracia representativa como la norteamericana, pero la democracia norteamericana no institucionalizó nunca la participación. La gente no participa en comunas y puede fiscalizar a la representación. De tal manera que la democracia norteamericana tiene un brazo, pero le falta el otro. Claro que si uno fuera anarquista, propondría una participación y negaría la representación, sería caótico. Es necesario tener las dos partes. Las instituciones, entonces, es el lugar del ejercicio delegado del poder del pueblo. El Estado es la macroinstitución, es la gran institución, pero debe estar obedeciendo la voluntad del pueblo en sus necesidades. Por eso que Evo Morales le llamó: yo ejerzo un poder obediencial. O es decir, la autoridad debe obedecer al pueblo cumpliendo sus necesidades. Pero cuidado, es un poder delegado. No cumple el ejercicio del poder en nombre propio, sino en nombre del pueblo. Y aquí se hace un círculo virtuoso de la política como noble ejercicio. Los representantes, las autoridades así denominadas, son servidor del pueblo. Pero a veces los que ejercen el poder ya en su escritorio, habiendo sido elegidos diputados o presidente municipal, ya se creen que son autoridad. Y ya ve que la gente tiene que obedecerlo. Entonces cree que ellos son la sede del poder y no el pueblo. Eso se llama el fetichismo del poder. Cuando, como el rey de Francia dice, el Estado soy yo. No, señor. El Estado es primero el pueblo, porque los ciudadanos son la base.
Y entonces en este caso se fetichiza el poder, significa el poder se hace como un dios y ahora exige obediencia al pueblo. La autoridad dice hay que obedecer, pero el que obedece ahora es el pueblo. O es decir, ha invertido. En vez de ser un poder obediencial, es una autoridad que dice que el pueblo es el obediente. Es la inversión del poder. Esta es la tesis fundamental. Luego, claro, hay que empezar a ver cuáles son los tipos de instituciones. Entonces, se hace un otro esquema, en el sentido de que un nivel es la praxis política, y luego hay tres niveles de instituciones. Las instituciones materiales, que son los que cumplen con la vida, las instituciones de legitimación, que es la democracia, y las instituciones de factibilidad. Y por último hay principios normativos. Debo, en la autoridad, cumplir con la vida como exigencia del pueblo, debo, como exigencia, siempre hacer algo, pero que se haya acordado democráticamente, debo hacer algo posible, porque si me propongo algo imposible, ¿cómo va a ser real? Entonces son los distintos ámbitos de la política que es bueno que el ciudadano, el militante y aún las autoridades lo tengan muy claro para saber lo que es la política. La política entonces es un servicio. Cuando es obediencia, pero cuando se invierte y la autoridad se cree soberana y obliga al pueblo a cumplir, entonces eso ya es la corrupción del poder. Y las 20 tesis van a ir demostrando lentamente pues los niveles de la política. Claro que he explicado las 10 primeras tesis. De las 10 a la 20 empieza la crítica al sistema y cómo se transforman ellos. Pero en esta corta exposición es muy difícil de poder explicar esa pequeña obrita. El liderazgo obedencial, el poder obedencial. El poder obedencial es una de las líneas matrices, digámoslo así, de las tesis de Enrique Dussel. El mandar obedeciendo. El mandar obedeciendo, eso debe ser un signo distintivo de los nuevos liderazgos, de la democracia nueva, de la revolución, de un poder político nuevo, pero de una distinta manera y desarrollado en la praxis de muchas otras distintas maneras que nos vayan alejando de ese pasado, pero que todavía, que no es totalmente un pasado, no, pasado que sigue amenazándonos en el presente.